¿Alguna vez has imaginado que la noche de Halloween podría esconder horrores más allá de los disfraces? Estas son 5 historias de terror que ocurren durante Halloween. Dale like ahora mismo y suscríbete para más relatos escalofriantes. Era la noche de Halloween, una fecha que siempre había esperado con ansias. Disfraces, dulces, leyendas urbanas y lo mejor de todo, la posibilidad de encontrarme con algo inexplicable. Pero nunca imaginé que este año sería diferente, que mis expectativas se transformarían en un verdadero infierno. Mi nombre es Santiago, un joven de 23 años que siempre ha sido escéptico cuando se trata de lo sobrenatural. Mis amigos y yo teníamos un ritual. Cada año, después de hacer el recorrido por los hogares del vecindario, nos reuníamos en la casa de Lía, una amiga que vivía en un antiguo edificio que solía pertenecer a una familia cuyo paradero había sido un misterio durante décadas. Lía siempre hablaba de un espejo antiguo que decoraba su sala de estar. Se decía que perteneció a la señora de la casa y que, en tiempos de desesperación, ella había sido capaz de comunicarse con su difunta hija a través de él. Esas historias siempre parecían cuentos de viejas. Sin embargo, la atmósfera de esa noche me hizo cuestionar mis creencias. La noche comenzó con una tormenta que arrojó un manto de nubes oscuras sobre la ciudad. La lluvia golpeaba las ventanas con insistencia, creando un ambiente propicio para narrar historias de terror. Al llegar a la casa de Lía, encontré a mis amigos reunidos. Todos llevaban disfraces aterradores, fantasmas, vampiros, incluso una versión muy inquietante de un payaso. Hicimos nuestro recorrido por el vecindario, llenando nuestras mochilas de caramelos y dulces, riendo y bromeando sobre nuestras travesuras. Al regresar a casa, Lía nos recibió con una sonrisa melancólica mientras sus ojos se posaban en el espejo. Con una chispa de curiosidad y un toque de desafío, propuso que probáramos a comunicarnos con el más allá. Los demás se mostraron algo escépticos, pero yo, buscando impresionar a Lía, acepté, más por diversión que por creencia. Con las luces apagadas, la única luz provenía de unas velas que Lía encendió cuidadosamente. El ambiente se tornó pesado, como si la casa misma respirara con nosotros. Nos sentamos en círculo, el espejo frente a nosotros, y comenzamos a invocar a los espíritus. Al principio, todo parecía una broma. Risas nerviosas escapaban de nuestros labios mientras hacíamos preguntas al vacío. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, sintiendo como un escalofrío recorría mi espalda. En ese instante, el aire se volvió helado y un silencio sepulcral se apoderó de la habitación. La llama de las velas titiló y un murmullo distante pareció surgir del espejo. Los demás se miraron con incredulidad y mi corazón comenzó a latir frenéticamente. El espejo, que había permanecido inerte durante décadas, comenzó a mostrar una imagen. En lugar de nuestros reflejos, vi a una figura etérea que emergía lentamente. Era una mujer de rostro pálido y rasgos melancólicos, con ojos llenos de tristeza. Su boca se movía, pero no emitía sonido. Nos quedamos paralizados, el miedo apoderándose de nosotros. Lía, cautivada, preguntó, ¿quién eres? La figura se volvió hacia ella, y en ese momento sus ojos se llenaron de un profundo anhelo. Entonces, como si el espejo fuera un portal, la figura de la mujer se transformó en una sombra oscura. Una sensación de maldad impregnó el aire, y los gritos se ahogaron en nuestras gargantas. Desesperados, intentamos romper el contacto. Sin embargo, el espejo no reflejaba nuestras acciones. En cambio, se convirtió en un cuadro de caos. Vi a mis amigos atrapados, sus rostros distorsionados por el terror y la desesperación. Cualquier vestigio de amistad se desvaneció en el aire, dando paso a un instinto primitivo de supervivencia. De alguna manera, logré desviar la mirada del espejo. El horror que estaba ocurriendo a nuestro alrededor, la sombra que emergía del cristal, desbordó la habitación.
En un acto desesperado, grité, «Salgamos de aquí», tirando de la mano de Lia. Corrimos hacia la puerta, pero algo invisible nos detuvo. Era como si las paredes mismas nos rechazaran, como si la casa quisiera mantenernos prisioneros. El aire se volvió más pesado y la sombra avanzaba lentamente, tomando forma. Era un ser de pesadilla, una amalgama de lo que alguna vez fue humano y lo que jamás debería haber existido. En un giro horrible de eventos, cada uno de mis amigos comenzó a ser arrastrado de regreso al espejo, como si una fuerza oscura estuviera reclamándolos. Sus gritos se convirtieron en ecos lejanos, y uno a uno desaparecieron. «Santiago». Lia gritó, y en ese momento sentí la presión de sus dedos en mi brazo. Ella también estaba siendo atraída, su rostro lleno de terror. No sabía qué hacer, así que tomé una decisión radical. «Agárrame fuerte». La tiré hacia mí, usando todas mis fuerzas, mientras luchaba contra la tentación de mirar atrás. El espejo se oscureció, en un último intento de reclamar a su próxima víctima. Finalmente, logré arrastrar a Lia fuera de la casa. Salimos por la puerta principal y caímos en la acera, respirando profundamente el aire frío de Halloween. La tormenta aún azotaba la noche, pero el terror en el interior de la casa parecía haber cesado. Nos levantamos y corrimos, dejando atrás la casa que había sido un refugio y, al mismo tiempo, una prisión. Pero el horror no terminó allí. Esa noche, esa experiencia, dejó una marca imborrable en mi mente. Durante semanas, no pude dormir. Toda vez que cerraba los ojos, los rostros de mis amigos aparecían en el espejo del sueño, una advertencia silenciosa de que nunca escaparíamos realmente de lo que habíamos desatado. A medida que pasaron los años, la historia de esa noche de Halloween se convirtió en una leyenda en nuestro grupo de amigos. Pero yo sabía que lo que había presenciado era real. La figura no solo se había llevado a mis amigos, había dejado parte de su esencia en mí. Cada año, al llegar el 31 de octubre, sentía un escalofrío recorrer mi espalda, como si el espejo estuviera llamándome. Una noche, mientras recorría el antiguo vecindario con solo el sonido del viento como compañía, decidí regresar a la casa. La tormenta se había disipado, pero el edificio aún se alzaba allí, imponente y misterioso. Me acerqué, sintiendo una mezcla de terror y curiosidad. La puerta chirrió al abrirse, y el aire pesado me envolvió de inmediato. El espejo me llamó con un susurro. «Regresa». Me acerqué cautelosamente, cada paso resonando en el silencio. Mis manos temblaban. Pero el deseo de entender, de encontrar respuestas, me impulsó. Cuando finalmente miré hacia el espejo, no vi mi reflejo. Vi la detallada escena de aquella noche fatídica, como si jamás hubiera dejado la casa. Y comprendí que la historia aún no había terminado. Busqué a los niños que habían gritado, pero todo lo que encontré fue vacío. Las luces de las casas comenzaron a parpadear y la luna se escondió tras un manto de nubes. Algo se cernía sobre la noche, una presión en el aire que hizo eco en los corazones de todos. Miré hacia el lugar donde había visto al niño enmascarado, pero no había vestigios de esperanza. Ahora estaba demasiado cerca del horror. La angustia creció en mí, y mientras las campanas sonaban, recordé las palabras del anciano. Asegúrate de no olvidar la noche. La noche de Halloween se convirtió no solo en una celebración, sino en una búsqueda aterradora. Desperté la mañana del 1 de noviembre, con una profunda sensación de vacío.
Las luces habían desaparecido, los niños no habían regresado a casa, y en la ciudad, la vida seguía como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que algo había cambiado, que había secretos que permanecerían ocultos en la bruma de aquella noche aterradora. Consciente de que había cruzado una línea, sabía que cada año que pasara desde entonces sería un recordatorio silencioso de lo que realmente secreta guardaba la festividad. Ahora jamás podría ver Halloween de la misma manera, cada caramelo traía consigo un eco de peligro, cada risa se convertiría en lamentos, y cada sombra en una advertencia. La noche de los susurros había revelado su verdad, la tradición tenía un precio, uno que pagaba más que caramelo. Era el 31 de octubre, una noche que el pueblo de Eldridge siempre había celebrado con entusiasmo. Las calles, adornadas con telarañas y calabazas talladas, resonaban con las risas de los niños disfrazados y el crujir de las hojas secas bajo sus pies. Pero, a pesar del bullicio festivo, había algo en el aire que me ponía los pelos de punta. Era un año diferente, y la atmósfera estaba teñida de un tipo de temor que no podía identificar del todo. Yo, David, un chico de 16 años, siempre había amado Halloween. Sin embargo, este año, una serie de extraños sucesos me habían dejado inquieto. Desde hacía semanas, se habían reportado desapariciones en el pueblo. Cada vez que miraba por la ventana de mi habitación, sentía una sensación helada recorriendo mi espalda, como si estuviera siendo observado. Mis amigos, decididos a disfrutar de la noche, me convencieron para salir a recorrer el vecindario en busca de caramelos y aventuras. Al caer la tarde, con el cielo cubierto de nubes grises y una brisa inquietante que soplaba a través de las calles, nos pusimos nuestras máscaras y capas, preparándonos para empaparnos del espíritu de Halloween. Mientras caminábamos, noté patrones extraños en el comportamiento de los adultos. Muchos parecían ausentes, como si hubieran caído en un estado de trance, mirando hacia la nada. Sus risas no eran las de un Halloween festivo, sino ecos apagados de algo más siniestro. A medida que la noche avanzaba, decidimos visitar la mansión de Holloway, una antigua y aterradora construcción al borde de Eldridge. Se decía que había estado abandonada durante más de medio siglo y que estaba maldita. Se rumoreaba que aquellos que entraban nunca regresaban. La intriga y la imprudencia juvenil superaron nuestro sentido común y, con un guiño audaz, cruzamos la verja de hierro que crujió como si se quejara de nuestra presencia. La mansión estaba cubierta de hiedra, sus ventanas rotas parecían ojos vacíos que observaban nuestra entrada. Con cada paso que dábamos hacia el interior, el aire se volvía más pesado, como un manto de oscuridad apretando nuestros corazones. La luz de nuestras linternas proyectaba sombras danzantes en las paredes de madera ennegrecida, y cada crujido del suelo parecía un susurro de advertencia. A medida que explorábamos, la sensación de ser observado se intensificó como un frío que calaba hasta los huesos. Al llegar al vestíbulo, nos detuvimos ante un espejo cubierto de polvo. Un ciber recorrió mi espalda cuando, en él, no vi mi reflejo, sino una serie de figuras oscuras detrás de nosotros. ¿Lo ven también?, pregunté, pero mis amigos, envalentonados por el terror, decidieron hacer una broma. Solo son ilusiones, David. No seas gallina, bromeó uno de ellos. Pero la incomodidad seguía creciendo en mi pecho. Decidimos adentrarnos más en la mansión y encontramos una puerta entreabierta que parecía invitar a nuestra curiosidad. Al abrirla, nos encontramos con una vasta sala llena de objetos extraños y antiguos. En el centro, un altar estaba cubierto con restos de velas derretidas y cenizas. En las paredes colgaban retratos de personas con miradas vacías, como si sus almas hubieran sido atrapadas en el lienzo. Eso fue suficiente para que mi instinto de supervivencia empezara a gritarme que volviéramos atrás, pero mis amigos insistieron en quedarnos un poco más. Mientras ellos bromeaban y exploraban, decidí alejarme un poco para buscar una salida. Cuanto más me adentraba en el pasillo oscuro, más me daba cuenta de que la mansión parecía un laberinto. La luz de mi linterna apenas iluminaba el camino,
y sentí que cada vez que giraba una esquina, algo en la oscuridad se movía, algo que se ocultaba a la vista. Casi podía escuchar susurros lejanos, como si la mansión estuviera en conversaciones ocultas, una charla que no estaba destinada a mis oídos. Dando un giro repentino, decidí regresar al vestíbulo, pero al volver, me di cuenta de que ya no estaba solo. Una figura alta y cubierta con una capa oscura se erguía en el rincón de la sala. No era humana, sus ojos brillaban con una intensidad antinatural, y su boca curvada en una sonrisa que no mostraba dientes, sino una hendidura oscura que parecía absorber la luz. Mis piernas se paralizaron, y al intentar gritar, las palabras se quedaron atoradas en mi garganta. La figura avanzó lentamente hacia mí, su presencia era como un viento helado que me carcomía el aliento. Justo cuando logré dar la vuelta para correr, escuché un grito ahogado de mis amigos que provenía del piso superior. Sin esperar a pensar, subí las escaleras de dos en dos, encontrando sus rostros pálidos y aterrados. Ellos se habían encontrado con una serie de puertas cerradas y extraños símbolos grabados en el suelo. Uno de mis amigos, Daniel, yacía en el suelo, con una expresión de horror en su rostro. «Algo no está bien», susurró antes de desmayarse. Fue entonces cuando comprendí la magnitud de lo que estábamos enfrentando. La mansión no solo estaba llena de extraños objetos, era un portal a algo mucho más oscuro, algo que había estado esperando en la penumbra. Rápidamente, intentamos salir, pero las puertas se habían cerrado de golpe. La atmósfera se volvió opresiva, como si una fuerza invisible tirara de nosotros hacia el interior. Me sentí mareado y vacío, como si algo en la mansión estuviera succionando nuestra energía vital. A través de las ventanas, las sombras de la noche parecían cobrar vida, danzando y burlándose de nosotros. Mientras mentalmente luchaba por hallar una salida, una risa macabra resonó a través de la mansión, acompañada de murmullos que parecían llamarnos por nuestros nombres. La figura cubierta de capa había desaparecido, pero una sensación de que acechaba en la oscuridad nunca me abandonó. En un instante de desesperación, decidimos buscar una ventana, con la esperanza de romper el cristal y escapar al aire fresco de la noche. Cuando finalmente encontramos una ventana en el segundo piso, la rompimos con un objeto afilado que encontramos en el suelo. Sin embargo, cuando nos asomamos afuera, nuestras esperanzas se desvanecieron. Abajo, una multitud de figuras encapuchadas se había congregado en el jardín de la mansión, aún con las miradas vacías de los adultos que había visto antes. Estaban esperando algo que parecía estar destinado a suceder. Mis amigos y yo nos miramos, con la misma pregunta reflejada en nuestros ojos: ¿qué era eso y qué sucedería si nos atrapaban? El tiempo parecía detenerse cuando una figura se acercó a la ventana, su rostro revelando una familiaridad inquietante. Era el rostro de un amigo desaparecido, alguien a quien había conocido de niño. Su mirada vacía me presentó un terrible dilema: no me reconocía, como si hubiera caído en un estado de trance total, y a medida que se acercaba, los murmullos incrementaron, cada vez más insidiosos y seductores. Podía sentir cómo mi voluntad se debilitaba, un deseo inexplicable de unirse a ellos. Con el último vestigio de resistencia, grité. Grité con todas mis fuerzas y, en un impulso frenético, salté por la ventana. El impacto fue brutal, y el aire frío me golpeó como una muralla. Aterrizando en el suelo, sentí el dolor reverberar a lo largo de mi cuerpo, pero no hubo tiempo para lamentos. Corrí hacia el bosque que bordeaba la mansión, con la sensación de que los ecos de mis amigos se desvanecían a medida que me alejaba. Busqué a los niños que habían gritado, pero todo lo que encontré fue vacío. Las luces de las casas comenzaron a parpadear y la luna se escondió tras un manto de nubes. Algo se cernía sobre la noche, una presión en el aire que hizo eco en los corazones de todos. Miré hacia el lugar donde había visto al niño enmascarado, pero no había vestigios de esperanza.
Ahora estaba demasiado cerca del horror. La angustia creció en mí, y mientras las campanas sonaban, recordé las palabras del anciano. Asegúrate de no olvidar la noche. La noche de Halloween se convirtió no solo en una celebración, sino en una búsqueda aterradora. Desperté la mañana del 1 de noviembre con una profunda sensación de vacío. Las luces habían desaparecido, los niños no habían regresado a casa, y en la ciudad, la vida seguía como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que algo había cambiado, que había secretos que permanecerían ocultos en la bruma de aquella noche aterradora. Consciente de que había cruzado una línea, sabía que cada año que pasara desde entonces sería un recordatorio silencioso de lo que realmente secreta guardaba la festividad. Ahora jamás podría ver Halloween de la misma manera, cada caramelo traía consigo un eco de peligro, cada risa se convertiría en lamentos, y cada sombra en una advertencia. La noche de los susurros había revelado su verdad, la tradición tenía un precio, uno que pagaba más que caramelo. Detrás de mí, la multitud se disipó lentamente, pero la risa y los murmullos continúan resonando. Sin mirar atrás, corrí más allá de los árboles, adentrándome en la oscuridad de la noche. No sabía si alguna vez mis amigos escaparían de aquella mansión maldita. Finalmente, después de lo que parecieron horas perdidas en la espesura, logré salir al borde del pueblo. La gente pasaba, algunos miraban hacia mí con confusión, pero la niebla de la noche se disolvió al ver sus rostros familiares. Fui a casa, temblando, con el corazón latiendo descontroladamente. Aunque pude escaparme, la sensación de que algo había cambiado en Eldridge permaneció. Las luces de Halloween resplandecían a lo lejos, pero sabían que no volvería a mirar esas luces de la misma manera. Desperté al día siguiente con un profundo cansancio, confundido pero aliviado de estar en mi cama. Sin embargo, al abrir la ventana, la vista que encontré me hizo congelar de horror, el vecindario estaba desierto, las calabazas aún intactas. Pero las risas de los niños y las voces de los adultos han desaparecido por completo. Como si la noche anterior nunca hubiera ocurrido. Mi corazón se hundió cuando volví a mirar mi reflejo en el cristal, me vi a mí mismo oculto en la multitud de las sombras que me observaban detrás de la ventana. Nunca supe si lo que encontré en aquella mansión fue real o una macabra ilusión. Lo único que sabía, mientras el horror de la noche de Halloween se apoderaba de mi ser, era que Eldridge había cambiado para siempre, y que la última noche de Halloween no había terminado aún. Era la noche de Halloween, y el aire estaba impregnado de esa mezcla peculiar de frescura y anticipación que caracterizaba la llegada del último día de octubre. La luna llena se erguía en el firmamento, titilante y curiosa, como si supiera que esta noche, más que nunca, ocultaba secretos oscuros entre las sombras. Vivía en un pequeño pueblo, donde las leyendas y los mitos se entrelazaban con la cotidianidad. Desde niña, había escuchado historias sobre la noche de los enmascarados, una noche en la que, según decían, seres de otro mundo cruzaban el umbral entre la vida y la muerte. Esta noche, mientras las luces anaranjadas danzaban en las ventanas de las casas adornadas con telarañas y calabazas talladas, decidí que no iba a quedarme en casa. Tras un leve tira y afloja interno, decidí hacer lo que ninguna de mis amigas se atrevería a hacer, aventurarme a la vieja mansión de los Thorne. Siempre había estado envuelta en un aire de misterio y terror. Nadie había osado cruzar sus puertas por años, lo que se decía de ella era suficiente para helar la sangre. Los dueños de la mansión habían desaparecido sin dejar rastro una noche de Halloween, y desde entonces, la casa había pasado a ser un símbolo del miedo colectivo. Con la mochila a cuestas, llena de linternas y algunas golosinas para el camino, tomé el sendero que conducía a la mansión. Mis pasos resonaban en el suelo cubierto de hojas secas, como si el propio bosque me susurrara advertencias. Algunos dirían que el silencio en esa noche era ensordecedor, pero para mí, era el canto del misterio. La casa se alzaba a lo lejos, sus ventanas rotas eran ojos vacíos que me observaban, y su estructura estaba cubierta de hiedra y sombras. Cada paso que daba hacia ella parecía elevar la tensión en el aire,
como si la casa misma estuviera a la expectativa. Al llegar al umbral, un escalofrío recorrió mi columna, una sensación de ser observado, de ser perseguido por algo que no podía identificar. La puerta de madera estaba entreabierta, chirriando casi imperceptiblemente. Con un profundo suspiro, empujé la puerta y traspasé el umbral. El aire estaba cargado de un moho pesado y una sensación de abandono general. El pasillo se extendía ante mí, iluminado solo por las luces temblorosas de mis linternas. Las paredes estaban cubiertas de retratos de los antiguos habitantes de la mansión. Sus ojos parecían seguirme, llenos de una vida que había desaparecido hacía mucho tiempo. Mientras avanzaba, la madera crujía bajo mis pies y una brisa helada me envolvió, haciendo que un sudor frío recorriera mi frente. Me detuve frente a una puerta cerrada, con la pintura descascarada y un destello de luz luminoso que se filtraba por un resquicio. Sin pensarlo dos veces, giré el pomo y entré. La habitación, en contraste con el pasillo sombrío, era un estudio iluminado por la luz de la luna. Sobre un escritorio polvoriento había una serie de diarios, sus páginas amarillentas crujían al tocarlas. Me senté en una silla, la curiosidad sobrepasaba el miedo. A medida que hojeaba las páginas, descubrí relatos aterradores de rituales y celebraciones que se habían llevado a cabo en esa misma casa. Cuentos sobre sacrificios, sobre la invocación de entidades que ya no pertenecían a este mundo. Sin embargo, había algo más. El último diario, escrito con una escritura temblorosa, narraba la experiencia de una última Halloween, una noche en que la realidad y el más allá chocaron sin compasión. La historia hablaba de una figura enmascarada que aparecía en la noche de Halloween, reclamando a los perdidos, a aquellos que se atrevían a ignorar las advertencias. Mi corazón latía desbocado mientras seguía leyendo. Las descripciones se tornaban más vívidas y perturbadoras, como si los propios fantasmas de esa noche me estuvieran rodeando, observando cada palabra. La figura debía ser confrontada, se decía, las almas que no lo hacían quedaban atrapadas entre las sombras de la mansión, condenadas a revivir su última noche una y otra vez. De repente, un golpe resonó en el otro extremo de la habitación, el sonido me congeló. Miré hacia la puerta y vi un destello fugaz de una sombra moviéndose fuera del campo de visión. La adrenalina inundó mis venas. Sabía que debía irme, pero una extraña fascinación me mantenía en el lugar. Las voces del pasado eran tan ruidosas que era difícil ignorarlas, como un canto ancestral resplandeciente. Me levanté de la silla y me dirigí a la puerta. Cuando alcancé el umbral, sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. La casa se había vuelto inmutable, el aire se había vuelto denso como un manto. Al abrir la puerta, el crujido resonó como un eco en el silencio ensordecedor. Miré al pasillo, un lugar que previamente había sentido como una oportunidad, ahora se sentía como un laberinto sin salida. El ruido provenía de una escalera que conducía al segundo piso. Sin pensarlo, dirigí mis pasos hacia los escalones crujientes. A medida que subía, cada paso resonaba como un tambor en mi pecho, azotando la calma de la noche. Alcancé el segundo piso y, a medida que avanzaba, una presencia palpable parecía ir formándose a mi alrededor. Las sombras danzaban por las paredes, como si capturaran los susurros de antiguos antepasados que se negaban a descansar. Al llegar a un pasillo, noté una puerta abierta al final. Desde ahí, una luz titilante parecía llamar mi atención. Utilizando la linterna, me acerqué con cautela. A medida que me acercaba, un fuerte viento sopló a mi alrededor, cerrando de golpe la puerta del estudio tras de mí. El corazón me latía con fuerza mientras cruzaba el umbral de la habitación iluminada. Era un salón común, pero todo estaba cubierto de polvo. La silla más cercana estaba colocada de manera extraña, como si alguien hubiera estado sentado. Y en ese mismo instante, sentí que no estaba sola. Desde el rincón del salón, una figura encapuchada comenzó a emerger. Su máscara era un rostro espantosamente distorsionado, con ojos hundidos que irradiaban una luz sobrenatural.
Un grito quedó atrapado en mi garganta, y la figura se acercó lentamente. Su andar era una danza desaliñada, como si cada paso resonara con el eco de las almas perdidas. ¿Por qué has venido?, preguntó. Su voz era un susurro etéreo, como un canto que provenía de las profundidades de las sombras. Me costó responder, el miedo me paralizaba. Pero las palabras comenzaron a fluir tratando de explicarle que solo quería entender las historias, que no buscaba problemas. La figura se detuvo, y por un momento, un silencio profundo cubrió la sala. Cada Halloween, aquellos que buscan respuestas son llevados a un lugar del que nunca regresan, dijo. La noche es la guardiana de estos secretos, y tú te has adentrado en su reino. La figura avanzó hacia mí, y en cada paso, la habitación parecía oscurecerse aún más, como si la luz se disipara en su presencia. Me di la vuelta y corrí hacia el pasillo, pero las puertas que antes estaban abiertas se cerraron ante mí. El terror me envolvió, el laberinto era real, y yo estaba atrapada. Solo hay una forma de escapar, murmulló la figura y, con un gesto de su mano, el aire pareció vibrar a mi alrededor. El tiempo se detuvo, y las paredes estaban llenas de rostros atrapados, pidiendo ayuda, susurros desvaneciéndose en el aire. Desesperada, colapsé al suelo, sintiendo que la realidad se desvanecía a mi alrededor. El suelo comenzó a temblar, y las sombras emergían y se retiraban, formando figuras indistinguibles. Las almas perdidas clamaban de dolor y sufrimiento, sus gritos revelaron una verdad horrenda. Yo no era la primera que buscaba respuestas en esa noche, y probablemente no sería la última. Mientras un frío indescriptible me invadía, de repente, la figura enmascarada se acercó más. La elección es tuya, dijo, y por primera vez su voz fue tangible, resonando en mis huesos. ¿Te quedas y compartes su destino, o arriesgas todo para liberar tu alma? Mi mente estaba en blanco, cada parte de mí quería escapar, pero el instinto de supervivencia era más fuerte. Grité, no voy a quedarme. Cada palabra fue un acto de resistencia, el aire se volvió denso y rugiente. Con una decisión desesperada, me levanté y corrí hacia un ventanal, sabiendo que quizás era mi única salida. El cristal brillaba con la luz de la luna, y con todas mis fuerzas, salté hacia el vacío. El aire me envolvió en una fría caricia, y el mundo se desvaneció en un destello de luz. Cuando finalmente abrí los ojos, estaba en el suelo, rodeada del susurro de las hojas moviéndose. La mansión había desaparecido, y el frío aire de Halloween llenaba mis pulmones. Pero la sensación de ser observada aún persiste, como si algo, o alguien, estuviera a la espera en la sombra, en la línea entre el mundo de los vivos y los muertos. Esa experiencia cambió mi vida para siempre. Mientras el pueblo celebraba la noche de Halloween, yo sabía la verdad. Cada vez que uno de nosotros se adentra en la aventura de la noche, hay un precio que pagar. La figura enmascarada vive, y siempre estará esperando, su risa resonando entre las sombras, recordándonos que algunos secretos no están destinados a ser revelados. Así que cada Halloween me quedo en casa, con las luces apagadas, rezando para que aquel frío viento no regrese nunca más. Era la noche de Halloween, y el aire estaba impregnado de esa mezcla peculiar de frescura y anticipación que caracterizaba la llegada del último día de octubre. La luna llena se erguía en el firmamento, titilante y curiosa, como si supiera que esta noche, más que nunca, ocultaba secretos oscuros entre las sombras. Vivía en un pequeño pueblo, donde las leyendas y los mitos se entrelazaban con la cotidianidad. Desde niña, había escuchado historias sobre la noche de los enmascarados, una noche en la que, según decían, seres de otro mundo cruzaban el umbral entre la vida y la muerte. Esta noche, mientras las luces anaranjadas danzaban en las ventanas de las casas adornadas con telarañas y calabazas talladas, decidí que no iba a quedarme en casa. Tras un leve tira y afloja interno, decidí hacer lo que ninguna de mis amigas se atrevería a hacer, aventurarme a la vieja mansión de los Thorne. Siempre había estado envuelta en un aire de misterio y terror. Nadie había osado cruzar sus puertas por años, lo que se decía de ella era suficiente para helar la sangre.
Los dueños de la mansión habían desaparecido sin dejar rastro una noche de Halloween y desde entonces la casa había pasado a ser un símbolo del miedo colectivo. Con la mochila a cuestas, llena de linternas y algunas golosinas para el camino, tomé el sendero que conducía a la mansión. Mis pasos resonaban en el suelo cubierto de hojas secas, como si el propio bosque me susurrara advertencias. Algunos dirían que el silencio en esa noche era ensordecedor, pero para mí, era el canto del misterio. La casa se alzaba a lo lejos, sus ventanas rotas eran ojos vacíos que me observaban, y su estructura estaba cubierta de hiedra y sombras. Cada paso que daba hacia ella parecía elevar la tensión en el aire, como si la casa misma estuviera a la expectativa. Al llegar al umbral, un escalofrío recorrió mi columna, una sensación de ser observado, de ser perseguido por algo que no podía identificar. La puerta de madera estaba entreabierta, chirriando casi imperceptiblemente. Con un profundo suspiro, empujé la puerta y traspasé el umbral. El aire estaba cargado de un moho pesado y una sensación de abandono general. El pasillo se extendía ante mí, iluminado solo por las luces temblorosas de mis linternas. Las paredes estaban cubiertas de retratos de los antiguos habitantes de la mansión. Sus ojos parecían seguirme, llenos de una vida que había desaparecido hacía mucho tiempo. Mientras avanzaba, la madera crujía bajo mis pies y una brisa helada me envolvió, haciendo que un sudor frío recorriera mi frente. Me detuve frente a una puerta cerrada, con la pintura descascarada y un destello de luz luminoso que se filtraba por un resquicio. Sin pensarlo dos veces, giré el pomo y entré. La habitación, en contraste con el pasillo sombrío, era un estudio iluminado por la luz de la luna. Sobre un escritorio polvoriento había una serie de diarios, sus páginas amarillentas crujían al tocarlas. Me senté en una silla, la curiosidad sobrepasaba el miedo. A medida que hojeaba las páginas, descubrí relatos aterradores de rituales y celebraciones que se habían llevado a cabo en esa misma casa. Cuentos sobre sacrificios, sobre la invocación de entidades que ya no pertenecían a este mundo. Sin embargo, había algo más. El último diario, escrito con una escritura temblorosa, narraba la experiencia de una última Halloween, una noche en que la realidad y el más allá chocaron sin compasión. La historia hablaba de una figura enmascarada que aparecía en la noche de Halloween, reclamando a los perdidos, a aquellos que se atrevían a ignorar las advertencias. Mi corazón latía desbocado mientras seguía leyendo. Las descripciones se tornaban más vívidas y perturbadoras, como si los propios fantasmas de esa noche me estuvieran rodeando, observando cada palabra. La figura debía ser confrontada, se decía, las almas que no lo hacían quedaban atrapadas entre las sombras de la mansión, condenadas a revivir su última noche una y otra vez. De repente, un golpe resonó en el otro extremo de la habitación, el sonido me congeló. Miré hacia la puerta y vi un destello fugaz de una sombra moviéndose fuera del campo de visión. La adrenalina inundó mis venas. Sabía que debía irme, pero una extraña fascinación me mantenía en el lugar. Las voces del pasado eran tan ruidosas que era difícil ignorarlas, como un canto ancestral resplandeciente. Me levanté de la silla y me dirigí a la puerta. Cuando alcancé el umbral, sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. La casa se había vuelto inmutable, el aire se había vuelto denso como un manto. Al abrir la puerta, el crujido resonó como un eco en el silencio ensordecedor. Miré al pasillo, un lugar que previamente había sentido como una oportunidad, ahora se sentía como un laberinto sin salida. El ruido provenía de una escalera que conducía al segundo piso. Sin pensarlo, dirigí mis pasos hacia los escalones crujientes. A medida que subía, cada paso resonaba como un tambor en mi pecho, azotando la calma de la noche. Alcancé el segundo piso y, a medida que avanzaba, una presencia palpable parecía ir formándose a mi alrededor. Las sombras danzaban por las paredes, como si capturaran los susurros de antiguos antepasados que se negaban a descansar. Al llegar a un pasillo, noté una puerta abierta al final. Desde ahí, una luz titilante parecía llamar mi atención.
Utilizando la linterna, me acerqué con cautela. A medida que me acercaba, un fuerte viento sopló a mi alrededor, cerrando de golpe la puerta del estudio tras de mí. El corazón me latía con fuerza mientras cruzaba el umbral de la habitación iluminada. Era un salón común, pero todo estaba cubierto de polvo. La silla más cercana estaba colocada de manera extraña, como si alguien hubiera estado sentado. Y en ese mismo instante, sentí que no estaba sola. Desde el rincón del salón, una figura encapuchada comenzó a emerger. Su máscara era un rostro espantosamente distorsionado, con ojos hundidos que irradiaban una luz sobrenatural. Un grito quedó atrapado en mi garganta, y la figura se acercó lentamente. Su andar era una danza desaliñada, como si cada paso resonara con el eco de las almas perdidas. ¿Por qué has venido?, preguntó. Su voz era un susurro etéreo, como un canto que provenía de las profundidades de las sombras. Me costó responder, el miedo me paralizaba. Pero las palabras comenzaron a fluir tratando de explicarle que solo quería entender las historias, que no buscaba problemas. La figura se detuvo, y por un momento, un silencio profundo cubrió la sala. Cada Halloween, aquellos que buscan respuestas son llevados a un lugar del que nunca regresan, dijo. La noche es la guardiana de estos secretos, y tú te has adentrado en su reino. La figura avanzó hacia mí, y en cada paso, la habitación parecía oscurecerse aún más, como si la luz se disipara en su presencia. Me di la vuelta y corrí hacia el pasillo, pero las puertas que antes estaban abiertas se cerraron ante mí. El terror me envolvió, el laberinto era real, y yo estaba atrapada. Solo hay una forma de escapar, murmulló la figura y, con un gesto de su mano, el aire pareció vibrar a mi alrededor. El tiempo se detuvo, y las paredes estaban llenas de rostros atrapados, pidiendo ayuda, susurros desvaneciéndose en el aire. Desesperada, colapsé al suelo, sintiendo que la realidad se desvanecía a mi alrededor. El suelo comenzó a temblar, y las sombras emergían y se retiraban, formando figuras indistinguibles. Las almas perdidas clamaban de dolor y sufrimiento, sus gritos revelaron una verdad horrenda. Yo no era la primera que buscaba respuestas en esa noche, y probablemente no sería la última. Mientras un frío indescriptible me invadía, de repente, la figura enmascarada se acercó más. La elección es tuya, dijo, y por primera vez su voz fue tangible, resonando en mis huesos. ¿Te quedas y compartes su destino, o arriesgas todo para liberar tu alma? Mi mente estaba en blanco, cada parte de mí quería escapar, pero el instinto de supervivencia era más fuerte. Grité, no voy a quedarme. Cada palabra fue un acto de resistencia, el aire se volvió denso y rugiente. Con una decisión desesperada, me levanté y corrí hacia un ventanal, sabiendo que quizás era mi única salida. El cristal brillaba con la luz de la luna, y con todas mis fuerzas, salté hacia el vacío. El aire me envolvió en una fría caricia, y el mundo se desvaneció en un destello de luz. Cuando finalmente abrí los ojos, estaba en el suelo, rodeada del susurro de las hojas moviéndose. La mansión había desaparecido, y el frío aire de Halloween llenaba mis pulmones. Pero la sensación de ser observada aún persiste, como si algo, o alguien, estuviera a la espera en la sombra, en la línea entre el mundo de los vivos y los muertos. Esa experiencia cambió mi vida para siempre. Mientras el pueblo celebraba la noche de Halloween, yo sabía la verdad. Cada vez que uno de nosotros se adentra en la aventura de la noche, hay un precio que pagar. La figura enmascarada vive, y siempre estará esperando, su risa resonando entre las sombras, recordándonos que algunos secretos no están destinados a ser revelados. Así que cada Halloween me quedo en casa, con las luces apagadas, rezando para que aquel frío viento no regrese nunca más. Nunca fui una persona supersticiosa. Siempre pensé que las historias de fantasmas eran solo eso, historias. Cuentos para asustar a los niños antes de dormir o para animar una cena aburrida. Así que, cuando decidí pasar la noche de Halloween en la vieja casa de campo de mis abuelos, no imaginaba las consecuencias de mi elección.
La casa estaba situada en un rincón apartado del mundo, rodeada de un denso bosque que parecía susurrar secretos oscuros entre sus árboles. Al llegar, un aire frío y húmedo me recibió, como si el lugar estuviera vivo y me observaba. La luna estaba oculta tras nubes espesas, dejando el lugar sumido en una penumbra inquietante. A pesar de mis nervios, decidí que no podría dejar que el miedo me dominase. Puse mis cosas en la habitación del fondo, esa misma habitación donde mi madre solía contarme historias de terror cuando era pequeño. Recorrí la casa, recordando los días de mi infancia, cuando había jugado a esconderme detrás de las puertas y me había reído en el jardín. Sin embargo, a medida que la noche se acercaba, ese recuerdo feliz se tornó pesado y sombrío. Una de las tradiciones de Halloween era la cosecha de calabazas. Esa noche había planeado tallar unas cuantas, así que salí al jardín con mi linterna en mano. La luz temblorosa iluminaba la oscuridad, y mientras seleccionaba las mejores calabazas, un escalofrío recorrió mi espalda. Fue entonces cuando escuché el primer eco. Era un murmullo, un susurro lejano que parecía venir del bosque. Me detuve, tratando de identificar lo que había escuchado, pero el viento se llevaba cualquier sonido que no fuera el crujir de las hojas bajo mis pies. Sin embargo, el eco volvió a sonar, más claro esta vez. Era como si alguien estuviera llamándome. Ven, decía, en un tono casi atractivo. Pero la lógica me decía que no había nadie. Ignorando el inquietante fenómeno, fui a la cocina, donde preparé todo para comenzar a tallar las calabazas. La linterna iluminaba la mesa de madera desgastada, y al principio, estar concentrado en el trabajo me permitió olvidarme del extraño eco. Cada corte y cada forma que daba a la calabaza me resultaba una forma de desahogar la tensión acumulada en mi pecho. Pero cada vez que miraba por la ventana hacia el bosque, el eco regresaba, como una sombra que me seguía, implacable. Finalmente, decidí dejar las calabazas a un lado. El aire se hacía más pesado mientras la luna permanecía oculta tras las nubes. Decidí encender la chimenea, esperando que el calor ahuyentara el frío que se había apoderado de la habitación. Al encender el fuego, un chispazo iluminó el espacio, y en un instante, creí ver algo moverse detrás de la ventana. Una figura borrosa, que se desvaneció en un parpadeo. Mi corazón empezó a latir más rápido, y volví a mirar al bosque. Saqué mi teléfono y revisé la hora, eran ya las 8. A pesar de la creciente ansiedad, decidí que debía salir a dar un paseo para despejar mi mente. Dediquémonos a la historia de los valientes, pensé. Sin embargo, mientras caminaba, la oscuridad se transformó en un velo casi tangible, presionando sobre mí. El eco se hacía más insistente, cada vez más claro. Ahora sonaba como un lamento que se entrelazaba con los susurros del viento. Caminé hacia el borde del bosque, donde la última luz del día se desvanecía lentamente. Siguió un silencio abrumador, como si el mundo hubiera contenido la respiración. Pero el eco persistía, ven, ven. Miré hacia atrás, sintiendo que la casa parecía un refugio lejano. Todo mi ser me pedía regresar, pero la curiosidad me empujaba hacia la oscuridad. La atmósfera cambió de repente. No había más ecos, solo un silencio que se convertía en una presión aplastante. Mi linterna parpadeó, y una sombra cruzó bruscamente mi camino. La volví a encender, pero no había nada. O eso creí. Seguí caminando hasta que llegué a un claro. En el centro, había una piedra enorme, cubierta de musgo. Al acercarme, noté inscripciones talladas en su superficie, palabras antiguas que no podía descifrar pero que me resultaban inquietantemente familiares. Toda mi piel se erizó. Antes de poder darme cuenta del significado de lo que quería decir, el eco regresó más fuerte, incesante, ayúdame. Estuve a punto de dar marcha atrás, pero antes de que pudiera reaccionar, el aire a mi alrededor se volvió gélido. De repente, formas indistintas emergieron entre los árboles, sombras que danzaban alrededor de la piedra, un círculo de almas perdidas. Se reían y lloraban al mismo tiempo,
un coro de terroríficas melodías. Sentí que el pánico se apoderaba de mí. ¿Qué era esto? ¿Una ilusión, o estaba realmente frente a lo incomprensible? Ayúdame, repetían, extendiendo manos huesudas en mi dirección. Una de ellas me tocó el brazo, y un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Una visión fugaz me invadió, una imagen de sangre en las manos, de lágrimas desbordantes, de una casa en llamas. Entonces comprendí. Era el eco de un pasado trágico, de almas atormentadas que habían sufrido en la oscuridad. Al llegar a un pasillo, noté una puerta abierta al final, pero empecé a correr. Desde ahí, una luz titilante parecía llamar mi atención, pero el eco me seguía. Utilizando la linterna, ahogando susurros en mi mente. A medida que me acercaba luminosamente al abrirse, y alrededor de la chimenea apareció enredarse con el frío del aire del exterior. El corazón me latía con fuerza mientras cruzaba el umbral de la habitación iluminadamente con sus ojos vacíos. Era un salón común. Cada uno de esos rostros tallados parecía estar atrapado en su más propio horror. Estaba colocada de manera extraña, el aire como si alguien hubiera estado sentado, como si el tiempo se hubiera detenido. Y en ese mismo instante, el eco se desvaneció sola, pero su memoria permanecía. Desde el rincón del salón, viviente, una figura encapuchada comenzó a emerger en el silencio de la casa. Su máscara era un rostro espantosamente distorsionado, para liberar a aquellas almas que irradiaban una luz sobrenatural. Desaparecería. Un grito quedó atrapado en mi garganta, todas las velas y la figura alrededor de la casa y reunirlas. Su andar era una danza desaliñada, al hacerlo, como si cada paso resonara con palabras de las almas perdidas que tenía dentro de mí. ¿Por qué has venido? Quizás el encanto de la invocación, su voz era un contrarrestar el eco, como liberar las almas prisioneras de las profundidades de las sombras. A medida que las llamas iluminaban la habitación, el aire se volvió denso, cargado de emoción, las palabras comenzaron a fluir tratando de explicarles que solo quería entender las calabazas comenzó a brillar intensamente. La figura se detuvo, surgió y por un momento que pareció un silencio grilletes del miedo que me mantenían atado a la desesperación. Aquellos que buscan respuestas no más suave, a un lugar como si las almas realmente encontraran un camino hacia la liberación. La noche es la guardiana de estos secretos. Cuando amaneció y tú te has adentrado en su reino, chimenea, y el aire se avanzó diferente y más cada ligero, paso, como si una pesada carga se hubiera levantado, como si la luz tomando aliento en su presencia. Miré a través de la ventana, me di la vuelta y corrí hacia el pasillo. Ahora parecía más puertas que antes estaban abiertas se cerraron ante mí. Sin embargo, el terror me envolvió la lección. El laberinto era real, las historias y yo estaba atrapado. Y a veces, lo que no solo hay una forma de escapar, es lo que más temor puede infundir. Con un gesto de su mano, el aire pareció vibrar a mi alrededor. Siempre esa noche en su interior, el tiempo se detuvo y las paredes estaban llenas de rostros atrapados. Aunque el horror parecía haberse desvaneciéndose en el aire, estaría en alerta, desesperada. La próxima vez que el viento comience a susurrar, sintiendo que la realidad se desvanecía a mi alrededor. Pueden existir realidades que trascienden lo que estamos y las sombras emergían y se retiraban, formando figuras indistinguibles. Las almas perdidas clamaban de dolor y sufrimiento, sus gritos revelaron una verdad horrenda. Yo no era la primera que buscaba respuestas en esa noche, y probablemente no sería la última. Mientras un frío indescriptible me invadía, de repente, la figura enmascarada se acercó más. La elección es tuya, dijo, y por primera vez su voz fue tangible, resonando en mis huesos. ¿Te quedas y compartes su destino, o arriesgas todo para liberar tu alma? Mi mente estaba en blanco, cada parte de mí quería escapar, pero el instinto de supervivencia era más fuerte. Grité, no voy a quedarme. Cada palabra fue un acto de resistencia, el aire se volvió denso y rugiente. Con una decisión desesperada, me levanté y corrí hacia un ventanal, sabiendo que quizás era mi única salida. El cristal brillaba con la luz de la luna, y con todas mis fuerzas, salté hacia el vacío. El aire me envolvió en una fría caricia, y el mundo se desvaneció en un destello de luz. Cuando finalmente abrí los ojos, estaba en el suelo, rodeada del susurro de las hojas moviéndose. La mansión había desaparecido, y el frío aire de Halloween llenaba mis pulmones. Pero la sensación de ser observada aún persiste, como si algo, o alguien, estuviera a la espera en la sombra, en la línea entre el mundo de los vivos y los muertos. Esa experiencia cambió mi vida para siempre. Mientras el pueblo celebraba la noche de Halloween, yo sabía la verdad. Cada vez que uno de nosotros se adentra en la aventura de la noche, hay un precio que pagar.
La figura enmascarada vive y siempre estará esperando, su risa resonando entre las sombras, recordándonos que algunos secretos no están destinados a ser revelados. Así que cada Halloween me quedo en casa, con las luces apagadas, rezando para que aquel frío viento no regrese nunca más. Con cada intento de escapar, volví a caer. La tensión aumentó, el horror se apoderó de mí, y la niebla se convirtió en un ser viviente que se precipitaba sobre mí, haciendo eco de risas lejanas. Finalmente, podría sentir que mientras más corría, más me hundía en lo desconocido. Un terror sutil, que no solo amenazaba mi vida, sino mi propia alma. Sabía que tenía que hacer algo. Recordé las palabras de la anciana. Escapa, murmuraba mi mente. Era un desafío que debía enfrentar. En ese momento de desespero, decidí enfrentar la oscuridad. Déjame ir, grité con todas mis fuerzas. La niebla titubeó por un instante, y la calma se instaló momentáneamente en el aire. Aprovechando aquel instante, corrí hacia el bosque cercano, donde los árboles se alzaban como guardianes antiguos. Allí, el aire era más fresco, menos opresivo. Me zambullí entre las sombras, mis pasos resonando en el silencio del bosque. Pero no podía dejar de sentir que algo aún me seguía. Finalmente, un rayo de esperanza brilló ante mí. Vi la luz de un faro a lo lejos. Corrí con todas mis fuerzas, y cuando logré llegar, me desmayé al cruzar el umbral de la luz. Desperté en el suelo, rodeado de gente. Ellos me miraban con preocupación. Uno de ellos, un agente de policía, me interrogó. «Tienes que ayudarme», grité entre lágrimas. Ellos aseguraron que los desaparecidos más recientes habían regresado, pero sus miradas decían otra cosa. Miradas vacías, sin emociones. Comencé a cuestionar si realmente había escapado. En mi mente resonaban aún las palabras de la anciana: «Estás atrapado en un ciclo». La noche de Halloween podría haber terminado, pero este día, mi vida, no volvería a ser la misma. Algo había cambiado en mí, algo que ya no podía ignorar. ¿Qué haría con lo que había descubierto? Desearía haberme quedado en casa esa noche. La última noche de octubre habría sido solo otra noche de risas y dulces. Pero en su lugar, se había convertido en un recuerdo escalofriante, un eco de la venganza de un alma que había estado atrapada en el pasado, un recordatorio de que a veces es mejor quedarse en casa y enfrentar tus propios demonios, en lugar de aventurarte en la niebla que abriga secretos oscuros. Siempre he considerado que Halloween es la noche más inquietante del año, pero nadie podría haberme preparado para la experiencia que viví hace 3 años. Lo recuerdo como si fuera ayer, un torrente de imágenes y sensaciones que aún acecha mis sueños. Todo comenzó en un pequeño pueblo llamado Greenville, un lugar que parecía ofrecer un refugio seguro de la modernidad. Las casas estaban adornadas con telarañas y calabazas talladas que parecían sonreír y burlarse de las sombras en la noche. Sin embargo, algo en el aire seguía siendo opresivo, algo que ni las risas infantiles ni los dulces podían disipar. Era un 31 de octubre particularmente frío. Mis amigos y yo, adolescentes llenos de ímpetu, decidimos aventurarnos en una búsqueda de lo sobrenatural. Habíamos escuchado historias sobre un antiguo grimorio, un libro de hechizos que, según decían, estaba escondido en una cabaña en el bosque que rodeaba Greenville. La cabaña había estado deshabitada durante años, los aldeanos la habían condenado tras la desaparición de su última moradora, una anciana que, según se rumoraba, había practicado la brujería. Con linternas en mano y la emoción corriendo por nuestras venas, nos adentramos en el bosque. A medida que nos alejábamos del pueblo, la oscuridad se hacía más densa, como si los árboles estuvieran intentando absorber la poca luz que llevábamos con nosotros. La atmósfera se tornó pesada, el aire se volvía más frío, y el susurro del viento parecía llevar lamentos de almas perdidas. Tras casi 1 hora de caminar, finalmente encontramos la cabaña. Estaba cubierta de hiedra y parecía haber sido devorada por el bosque mismo.
Las ventanas estaban oscuras y la puerta se encontraba entreabierta, como si invitara a los incautos a ingresar. Sin pensarlo 2 veces, entramos. La madera crujió bajo nuestros pies como si la cabaña estuviera protestando por nuestra presencia. El interior era un caos, muebles cubiertos de polvo y telarañas, libros apilados sobre mesas que parecían haber estado abandonados por siglos. No obstante, lo que realmente captó nuestra atención fue un gran baúl en el centro de la sala. Estaba cerrado con un candado oxidado, pero las leyendas que habíamos escuchado nos impulsaron a intentar abrirlo. Desesperados por encontrar el grimorio, buscamos entre los objetos esparcidos en la cabaña. Ahí estaba, un extraño objeto brillante en el suelo. Me agaché y lo recogí. Era una llave antigua, cubierta de runas. Sin pensarlo 2 veces, corrí hacia el baúl y la inserté en la cerradura. Un crujido resonó mientras el candado se abría, mi corazón palpitaba con anticipación. Al abrir el baúl, un hedor a moho y descomposición nos golpeó la cara. En su interior, encontramos el grimorio, un libro encuadernado en cuero desgastado, lleno de hojas amarillentas. Sus páginas estaban repletas de inscripciones en un idioma antiguo que a ninguno de nosotros le era familiar. Sin embargo, una ilustración en la primera página me hizo temblar. Era un círculo, marcado por runas que parecían danzar y retorcerse ante mis ojos. Con la curiosidad superando el sentido común, decidí abrir el libro y leer un pasaje en voz alta. Las palabras salieron de mi boca y el aire se volvió pesado. Una ráfaga de viento penetró en la cabaña, apagando nuestras linternas y sumiéndonos en la más completa oscuridad. El pánico comenzó a apoderarse de nosotros, nuestros gritos resonaron en la cabaña vacía mientras intentábamos encender nuestras luces. De repente, escuché un suave susurro, un murmullo que parecía surgir de las paredes mismas. «No deberías haber venido», decía la voz, y, en un instante, pude sentir que algo siniestro nos rodeaba. Las sombras comenzaron a cobrar vida, formando figuras que danzaban y reían a nuestro alrededor. Mis amigos, visiblemente aterrados, comenzaron a buscar la salida, pero la puerta que habíamos entrado se había cerrado de golpe. Fui empujado al suelo por una fuerza inobservable. Sentí manos invisibles que tiraban de mí hacia el centro del círculo que había en el suelo, el mismo que había visto en el libro. Las runas parecían brillar con una luz espectral, y mientras intentaba liberarme, mi voz se entremezclaba con los gritos de mis amigos. Fue entonces cuando lo vi. Una figura emergió de la penumbra, una mujer de aspecto espectral, con ojos vacíos y una sonrisa ominosa. Era la anciana de las leyendas, una de cuyos rituales habían salido mal. Con un movimiento de su mano, invocó sombras que lanzaron un frío glacial. Sentí como si mis miedos y pesadillas se materializaban a mi alrededor, atrapándome en una espiral de terror. El libro empezó a vibrar, y las páginas pasaban rápidamente como si estuvieran buscando un hechizo específico. El susurro se volvió más fuerte y, con un grito aterrador, la mujer apuntó hacia mí. «Debes pagar el precio», murmuró, su voz resonando en mis huesos. Mis amigos gritaban mi nombre, pero su eco se desvaneció en el aire grisáceo que nos rodeaba. Instintivamente, cerré los ojos y recité las pocas palabras que pude recordar del pasaje. Las sombras parecieron congelarse, y el viento cesó abruptamente. El círculo comenzó a relucir intensamente, y las runas que marcaban su perímetro brillaban como si estuvieran a punto de estallar. De repente, todo se detuvo. Una calma inquietante llenó la habitación. Al abrir los ojos, la figura había desaparecido, y la cabaña se sentía extrañamente vacía. Mis amigos estaban en el suelo, aterrados pero vivos. La puerta estaba abierta, y sin perder tiempo, salimos corriendo hacia la libertad que nos ofrecía el bosque. Esa noche, mientras el pueblo celebraba, nosotros no podíamos olvidar lo que habíamos presenciado. El grimorio había quedado atrás, y ningún deseo de volver a encontrarlo. Desde ese día, cada Halloween me transforma en un ser paranoico. Las luces parecen titilar y las sombras se alargan más de lo normal.
no importa cuán alegre parezca la noche. Las risas y caramelos nunca podrán borrar la marca que llevamos en nuestro interior. La anciana aún me observa desde su oscuro rincón. En los momentos más ingratos, la siento al acecho, como si esperara el momento de reclamar lo que le pertenece. Aunque la vida sigue su curso, y Halloween llega cada año, el verdadero terror reside en el olvido del que nos salvamos, así como en la pesada carga de saber que, tal vez, no hemos escapado del todo.